Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando, ¿qué tanto qué? Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué comenzó? ¿Quién comenzó la buena obra? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo esta, para que sepamos distribuir. Diga conmigo: el que empezó la buena obra en mi vida es el Espíritu Santo, por medio del sacrificio de Jesús y bajo la cobertura del Padre Celestial. Para que lo sepa, diga conmigo: el que comenzó, repítalo, el que comenzó la buena obra en mí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por medio del sacrificio de Jesús y bajo la cobertura del Padre Celestial. Dale un aplauso al Señor. Todos los días Dios ha empezado una buena obra en nosotros. Todos los días. Escúcheme bien, todos los días. Dice esta versión, dice así. Miren bien. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente, ¿qué? ¿Qué día? Dios en ti y en mí ha comenzado una obra. Y esa obra que comenzó Jesús en ti y en mí, ¿sabe hasta cuándo es? Hasta que Cristo venga. O sea, no es, tú dices, ay, pero quiero cambiar en esto. Esta obra la empezó Él y la va a seguir. Él la va, así como la empezó, ahora comienza a perfeccionarla. Comienza Él a perfeccionarla hasta el día que Jesucristo venga. Amén. Hay momentos grises en nuestra vida espiritual, donde nosotros no nos sentimos aptos para algo, los cuales son contrarios a nuestro momento que estamos resplandeciendo. Todos tenemos un mal día. Inclusive dice la palabra que el apóstol Pablo dice: tomemos toda la armadura de Dios para que en el día malo podamos, al terminar, estemos firmes. Todos tenemos momentos grises en la vida, momentos en que resbalamos, fallamos, tenemos dudas. Hay momentos grises, no son momentos de resplandor. Se le conoce como momentos grises, momentos que no sonreímos con esa libertad. De pronto saludamos ya por educación, damos un buenos días, buenas tardes, pero por dentro nos sentimos de pronto carcomiendo, tristes, afligidos, heridos o heridas. Momentos difíciles. Entonces dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que muchas veces esos momentos grises no son momentos resplandecientes. Los días grises que tenemos a veces son días donde queremos que el sol brille y no brilla. Queremos que haya una opción, una noticia favorable, pero son momentos grises, momentos de dificultades. No son momentos de resplandor. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado: no me juzgues, creyente en transición. Diga conmigo: no me juzgues, creyente en qué. Estamos en una transición. ¿En qué transición estamos? Transición a la perfección. No es fácil madurar en Cristo. No es fácil creer en lo profético muchas veces. No es fácil ser creyente en los momentos de adolescencia, en los momentos prejuveniles, en la juventud, siendo soltero, siendo casado, teniendo hijos. No es fácil ser creyente cuando hay tantos atajos para alcanzar ciertas metas financieras. No es fácil ser creyente cuando está la influencia de la gente que no nos cree, de la gente que desconfía de ti, de las personas que te rodean y haces una cosa mala. Has hecho muchas buenas, pero una cosa mala te la enrostran en la cara. No es fácil, no es fácil. Pero tú tienes que creer que en tu vida, en tu ser, el Dios poderoso, el Dios soberano, empezó una buena obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que empezó una buena obra. Primera de Corintios capítulo 13,
versículo 9 nos habla una realidad. El apóstol Pablo en esta cita bíblica dice: porque en parte conocemos y en parte ¿qué? ¿Está leyendo la Biblia y encontró esa parte allí? Si no, mira acá en la pantalla. Yo quiero que junto conmigo digamos este versículo. Dice: porque en parte y en parte ¿qué? Mira acá ahora, mira que estoy yo. Muchas veces nosotros juzgamos a la gente. Decimos: mira fulano, le va a ir mal por esto y aquello. Hay que a veces poner cierre en la boca, porque aunque la gente te ve en ese momento en dificultad, no pueden juzgarte lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque diga conmigo, lo que ves en mi vida, diga, lo que ves en mi vida es solo una parte. Hay gente que ve a alguien en una situación difícil, lo ve que cayó postrado, falló, y te pueden juzgar. Y pueden decir: ya Dios no va a hacer esto. Comienzan a profetizar, comienzan a declarar cosas que no es Dios. Va a haber gente que va a decir que Dios te maldijo, Dios te dejó solo. No. Eso que tú me estás profetizando es en parte. Tú no conoces toda la realidad de mi destino. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aunque la cizaña esté con el trigo, Dios no la arranca. Porque hay cizaña que se convertirá en trigo, y hay trigo que se convertirá en cizaña. Y dice la palabra: en parte ¿qué? ¿Y en parte qué? El único que conoce toda tu historia es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que conoce la historia de tu familia es Dios. Entonces por eso no podemos juzgar. Y me canso, voy a tener 25 años, un cuarto de siglo en San Juan, diciendo a la gente: no juzgues. No juzgues la iglesia, no juzgues los ministerios, porque en parte, ¿qué pasa? Y en parte, tú no sabes cómo voy a terminar yo. Dios sí sabe. A su nombre. Un hombre que fue ratero, ladrón toda la vida, y el último día de su vida hizo algo que sorprendió a muchos. ¿Saben qué hizo? Se robó la salvación. En la cruz, estaba en la cruz, y cuando vio el otro que blasfemaba de Jesús, y él dijo: no le juzgues, no le juzgues. Nosotros lo que estábamos padeciendo es justo, él no. Y ese hombre aprovechó y dijo: Señor, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Lo que no consiguió Judas con 3 años y medio, tesorero, servidor de Dios, lo consiguió en unos minutos un ladrón. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, no me juzgues. Soy un creyente. ¿En qué? ¿En qué? Pablo, hombre que vio el tercer cielo, dice la Biblia que Pablo dice: yo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido ¿qué? Lo que queda ¿dónde? Y prosigo hacia la meta. Entonces encontramos en la palabra que nos habla que en parte conocemos y en parte ¿qué? Gente puede venir a cuestionarte. Es fácil jugar una iglesia, es fácil jugar un pastor, un liderazgo, un servicio a Dios. Mira lo que dice esta versión. Dice, mira, es claro, dice: ahora nuestro conocimiento es ¿qué? ¿Y qué más? Y aún el don de profecía revela. ¿Qué revela? ¿De qué? A su nombre. A su nombre. Dios te puede decir: te voy a cortar por medio de un profeta, un pastor, un líder, pero esa profecía es en parte. Dios la puede cambiar, porque ha habido servidores de Dios que cambian su comportamiento y Dios les añade vida y vida en abundancia. Tú no puedes vivir esclavo porque ay, me maldijeron. No, porque solo conocemos una parte del panorama. Él no.
Nuestro Dios no, porque Él es el alfa y ¿qué más? Principio a su nombre. Entonces, viendo este contexto ya de la palabra, entendemos que esta frase quiero que usted la tenga en todo el mensaje. Diga conmigo. Porque NTV dice, una parte de tu realidad y de tu panorama es espiritual. Y eso no lo sabemos todo, porque en parte conocemos y en parte ¿qué? En parte ayuno yo, en parte intercedo, en parte pido a Dios. Pero hasta ahí. Diga conmigo, en parte conocemos. Diga, en parte conocemos. ¿Y en parte qué? Mira lo que dice acá la palabra. Hay momentos grises en nuestras vidas, muchos momentos grises. Momentos grises, la gente comienza a juzgar. Génesis 20 del 1 al 2 dice el 1. Génesis 20, versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero ¿en dónde? En Gerar, dice el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ya se llamaba como Abraham, no se llama Abraham, a Abraham, ya Dios lo había certificado como profeta, lo había certificado con promesa, le había cambiado el nombre, ya se lo había cambiado. Y dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué hizo? Usted sabe lo que está haciendo Abraham. Está vendiendo a su esposa. ¿Sí lo sabía? Abraham por miedo está entregando a su esposa. Abraham por temor se trastornó a Abraham porque tuvo miedo, se fue a esa tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Entregó a su esposa. Mira lo que dice esta versión, mira lo que dice acá. Dice, allí Abraham presentó a Sara como su qué y no como su qué. Por eso Abimelech, que era rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de qué, una de sus. Tremendo. Usted y yo en ese momento gris de Abraham, ¿qué hubiéramos hecho? O que hubiéramos dicho, es un bandido, un sinvergüenza, no sirve para nada. ¿Qué podíamos decir en ese momento gris? Abraham nos podía decir, no me juzgues, yo estoy en transición. Y yo en ese panorama viendo, digo, este hombre no sirve. ¿Tú sabes cuando el rey supo eso? Que este hombre fue cobarde. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la escritura, en parte conocemos y en parte ¿qué? En este 2025 viene una parte de tu historia donde Dios va a demostrar que muchas cosas que pasaste, Dios en este 2025, en la resiliencia que te ha dado el Espíritu Santo, va a mostrar que la opinión profética de muchos, la opinión de tu vida espiritual y de los tuyos, va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Gente que te va a juzgar por un acontecimiento, esto, y se empernan en así juzgarte. Y te lo recuerdan. Y son más profetas que todo el mundo. Y aunque seas profeta, dice la palabra, lo que tú me dices es en parte. En este 2025 viene mi segunda parte. ¿Cuántos dicen amén? Viene tu segunda parte. Hay gente que juzga en tu economía, se burlan, se mofan, pero viene una segunda parte. Y a su nombre. Y a su nombre. Tuvo miedo, cobardía. Este hombre viene y vende a su esposa por su comodidad. Y tú sabes quién era esta mujer. Después de Eva, era la que iba a traer el linaje de Jesús a la tierra. Sara era importante. Sara era importante. Pero pudimos juzgar a Abraham, podíamos juzgar a Sara. Ya Dios le había profetizado a él que su simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y de pronto podíamos decir que esa promesa no se iba a cumplir. Pero en parte conocemos y en parte ¿qué? Eso quiero que no se lo olvide nunca en este 2025. Porque tú en parte conoces y en parte profetizas.
ni pastor, ni apóstol, ni superapóstol, nadie. Conocemos en parte. El único eterno, el único que tiene la providencia en tu destino es Dios. Y tú y yo somos los que lo cambiamos cuando le creemos en Dios por encima aún de nuestras debilidades. A su nombre. Y dice la palabra, vemos lo que dice el versículo 3. Dice, pero vino Abimelech en sueños, vino Dios, perdón, Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con qué. Y dice el versículo siguiente, dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a quién? Él le está diciendo, Señor, ¿quién es el culpable? Yo no soy el culpable. Fue Abraham, mire, él me la entregó. Dice Abraham. Y tú vas a encontrar en la palabra como Abraham, él no era el culpable. Hay cosas que tú y yo somos culpables. Pero la gente cuenta con la culpa para juzgarte. Pero tú tienes que contar con la misericordia de Dios para levantarte. Oiga, entienda y perciba lo que el Espíritu te habla hoy. Dios en medio de nosotros, en su palabra, Él no era el inocente, ¿verdad? Pero ese hombre fue el que Dios le dijo, dile a Abraham que ore por ti, porque es profeta. Él conoció una realidad de Abraham, cobarde, no podía tener hijos, estéril, tenía tantas promesas y ninguna se cumplían, no se habían cumplido nada. Y podían burlarse de Abraham, era un fracasado, porque conocía en parte. Tu vida espiritual la gente conoce en parte. Eso no quiere decir que es todo lo tuyo. No conocen lo que viene, no conocen lo que Dios va a provocar en tu familia, en tu profesión, en tu salud, en tus sueños y proyectos. En parte conoces y en parte profetizas. Dice el versículo en 2 Samuel capítulo 11 versículo 14, dice, venida la mañana, escribió, ¿quién escribió? David. A Joab le mandó una carta, el rey, el salmista, el que mataba gigantes en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, el que compuso más canción que muchos y quedaron anotadas en las sagradas escrituras. Se le llamaban dos formas, el dulce cantor y el hombre conforme al corazón de qué. Tuvo muchas etapas grises, como tuvo Abraham. Tú has tenido etapas grises. Habrá cosas que sucedieron por tu culpa. Esa etapa gris, te apropiaste de una maldición o de un juicio y no estás soltado. Suéltate. Deja de creer que tú como hombre o mujer no eres fructífero o que eres fracasado. Suelta esa área gris. Aún tú mismo tienes que renunciar a creer que esa parte de tu vida va a definir tu relación con Dios. Eso no es así. Porque eso en parte conocemos y en parte ¿qué? ¿En parte qué? Dice, mando esta carta, la cual envío por mano de quién. David preparó la muerte de un hombre porque quería quedarse con la esposa. Le escribió una carta y el hombre llevó la misma carta para que lo mataran. Esto lo manda un hombre que si nosotros lo juzgáramos hoy no merecía nada. Pero aún David estaba en transición. Dice la palabra, sigue diciendo, dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías, ¿dónde? En lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué pasó? Es una traición, es algo malévolo, es una mente que está queriendo dolor, matar a este hombre que no ha hecho nada, es un hombre que desea el mal de alguien. Un hombre con un corazón que el Espíritu soplaba, pero un momento en un área gris dejó salir esa parte mala. Y dice la palabra de Dios que esta situación
fue manifiesta, fue pública. Sus soldados lo hablaban. Dice el 16, dice el 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Jobab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también, ¿quién murió también? Murió este hombre. Dice el 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos, de los siervos del rey. Y le dicen a David, y te tenemos una noticia triste, David. Murió también ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Tu vecino, el aquí cerca. Murió uno de tus mejores aquí. Ellos, algunos sabían que él lo había expuesto para que muriera. Cuando tú expones a alguien, te pones feliz porque alguien es ridiculizado. Dices amén, gloria a Dios. Ese gloria a Dios va revuelto de venganza melancólica tuya, porque a alguien no le salió algo que tú querías que saliera. Son áreas grises en nosotros. Dice, ¿y cómo David respondió? Mire cómo respondió. Dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Jehová, no tengas que. No tengas que. Es tremendo. No tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora uno, ahora otro. Recuerda tu ataque contra la ciudad hasta que se rindan y tú aliéntate. Ya, tú aliéntales, ya, listo. No pasó nada. Esto hizo David. Esto hizo David. Dice la traducción en lenguaje actual, dice, David le contestó, dile a Joab que no se preocupe en la guerra. Perdón, dile a Joab que no se preocupe. En la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y diles que siguen atacando la ciudad hasta que la conquiste. Lo minimizó. Lo minimizó. Es una área gris fea. Cuando alguien que ha afectado tu hogar, tu familia, sabes que tiene una crisis de salud, le pasó algo malo, y tú dices, eso es Dios. Y somos fáciles para decirlo. Y hasta hablamos en lengua. Lo decimos en tono espiritual. Eso fue Dios. No, mi amado. En parte conocemos y en parte ¿qué? A su nombre. Eso contestó David. Eso contestó David. Dice el capítulo 12, versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de quién? Le está hablando el profeta. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer ¿a quién? Y a él lo mataste con la espada ¿de qué? Tú lo mataste, le dice Dios. Tú lo expusiste. Cuando tenemos el poder de exponer a alguien para que sea humillado y destruido y no hacemos nada, son momentos grises. De pronto lo hacemos en las redes, opinamos de ciertas cosas, ponemos tropiezo a la gente, nos sentimos con la vara de Moisés para juzgarlo, nos sentimos empoderados o empoderadas. Se nos olvida que en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice la palabra que David es expuesto acá. Ese momento gris, el cantor de Israel. ¿Sabe quién vino a hablar con él? Natán, un profeta fuerte. Y ese mismo profeta comenzó a decirle, viene esto, viene aquello, viene esto. Y a David se le muere el hijo y cuando nace Salomón tuvo que decirle, Dios ha dicho que te ha redimido. Natán se comenzó a profetizarle con juicio a David y era cierto, esto. Pero en parte conocemos. ¿Y en parte qué? Yo quiero que usted me escuche esto y me lo entienda. Quiero serlo más claro. A ti te puede profetizar cualquier persona en la tierra. Y la profecía puede venir de Dios. Pero casi siempre, escúchame bien, cuando venga una profecía sobre tu vida, esto es mera clase de seminario bíblico. Mera teología lo que te voy a decir. Nunca la profecía que venga ante ti es 100% de Dios.
puede ser un profeta ungido, pero casi siempre lo que es de Dios es el 60 y el 70. No te pongo reglas ahora proféticas porque no hay el espacio, pero cuando alguien profetice sobre tu vida, del 60 al 70, mucho el 70 es de Dios. Lo demás es de la naturaleza humana. Depende de la cultura, de la persona, de lo que te conoce, de lo que no te conoce. Eso es bíblico, la Biblia lo dice. Es bíblico. Dice, la palabra de Dios llegó porque santos hombres de Dios. La Biblia, tú me dices, pastor, la Biblia toda es inspirada por Dios. Sí, es inspirada por Dios, pero hay parte humana. Pablo dice, esto no lo digo yo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. ¿Lo has leído en las epístolas de Pablo? Claro. Entonces, así en la profecía, eso lo sabemos nosotros los pastores, lo saben los apóstoles, bueno, los que estudian teología. No toda, aún en la Biblia. Este comenzó a decir, esto, David, esto. Y después tuvo que decir, ve, David, Dios dijo esto y aquello. Porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Dice la palabra. Esther 2:20. Dice, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él, ¿qué? ¿Quién educó a Esther? Y ella hacía lo que, ¿qué? Y Esther, la vida le cambió, huérfana, no conoció a papá y a mamá, huérfana Esther, perdón. Mardoqueo la crió, niña humilde, sencilla. La vida le cambia a Esther, se vuelve la reina. Fue escogida en medio de un reinado de muchas mujeres. 3 meses duró Esther, la bañaban en tinas de flores, de aromática, para que el aroma se le pegara a la piel. Se dice que una mujer, cuando la bañaban en esas tinas aromáticas, el cuerpo botaba ese aroma, ese perfume por meses y meses. Es una especie principal que había en la India y allí en la Mesopotamia. Y esa mujer, cuando en medio de todas esas mujeres hermosas, ella sale victoriosa. Ya Esther tuvo una área gris en su vida. Ya Esther casi ya no se acordó de Mardoqueo, del propósito en su vida. Ya Esther la vida le cambió. Y muchas veces cuando el sueldo nos aumenta, cuando ya andamos en otra forma, Dios nos cambia el vestir. Ya el reloj de otro precio, ya el celular es de otra gama. Ya de pronto el cuerpo cambia. Ya habla más grueso, ya tu cuerpo es más estilizado. Ya de pronto es más difícil pedirte que le sirvas a Dios. Eso pasó con Esther. Esther, la mujer que se había olvidado de que Dios la había puesto allí por medio de Mardoqueo, ya no le hacía caso a Mardoqueo. Dice aquí, ¿qué dice aquí? Mardoqueo fue el que la educó y le decía qué tenía que hacer. A ella se le olvidó. Y dice la palabra en el versículo 20, nueva traducción viviente, dice, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de ¿quién? Lo seguía siendo reina. Tanto cuando vivía ¿dónde? Y dice Esther 6:6, mira cómo cambia la cosa. Dice, salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y dice el versículo siguiente, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dijo noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de ¿quién? De tu gente, de tu familia. La van a destruir, Esther. Nos van a acabar, dice el versículo 8. Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuese destruido, al fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él. ¿Por quién? Como era antes. Dice Esther, nos van a destruir, nos van a dañar, nos van a dañar. El judío defiende su tierra. Estos días están presentando, hay una película de Walt Disney que se llama Blancanieves. Y las dos actrices no las presentan juntas. A la bruja que hace
Gadot, y la que hace de Blancanieves. Esta es gringa con nacionalidad, con descendientes latinos, pero la que hace de bruja, que hace de la Mujer Maravilla también otros papeles, ella es israelita. Y la que hizo de Blancanieves comenzó a defender a los palestinos y a humillar a los judíos. Ella no le gustó. Esta mujer fue reina de belleza en Israel, prestó el servicio militar. Ella prestó el servicio militar en Israel. En Israel es obligación prestar el servicio militar. Y ella dijo que ella estaba en contra y que ella por su profesión no iba a dejar que humillaran a su tierra. Y a Esther se le olvidó eso. Esto llegó a punto que esta película tuvo controversia. Unos apoyan a la una, unos apoyan a la otra. Pero esta mujer, siendo judía, no le importó su profesión. Ella puso por encima su fe. Entonces, volviendo acá a la realidad, Esther se le olvidó. A ti no se te puede olvidar. Y hay momentos grises que se nos va a olvidar. Que en tu corazón se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Escuche bien, se nos olvida lo que Dios ha venido trabajando en nosotros, lo que Dios ha venido moviendo en nosotros. Se nos olvida fácil. Nuestra mente comienza a apreciar otras cosas y a despreciar otras. Y dice la palabra, mire cómo le respondió Mardoqueo, dice. Entonces Esther dijo a Hatán que le dijese a Mardoqueo, mira cómo responde ella. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. ¿A de qué? Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey. ¿Esto qué? Hermano, 30 días. O sea que en 30 días, Esther, la gente estaba llorando y ya no se dio por enterada. Su pueblo estaban humillando y ya no se dio por enterada. En 30 días, fueron 30 días de una área gris. La gente estaba ayunando en las provincias y a Esther le daba lo mismo. Parece la realidad cuando nosotros estamos en otra realidad afuera y se nos olvida lo espiritual que Dios está haciendo en su casa. A Esther estaba tranquila estos 30 días, estaba con las cortesanas. Ah, sí, pero eso no. Fue un área gris. Fueron 30 días de Esther, de una área gris. Se le olvidó. Ya Esther no hacía devocionales. Esther estaba bien, tenía a su esposo, Dios la había bendecido. Y ocultó también que era judía, que ella misma se olvidó que era judía. Ojalá la prudencia en tu vida es buena como creyente, pero tu prudencia como creyente no llega a confundir a los que están contigo en el trabajo y se le olviden que tú eres creyente, que tú no darás tu corazón a las imágenes, ni a la idolatría, ni a la brujería. Ojalá los que estén contigo en el trabajo, en la área, no seas tan prudente que se olviden que tú eres cristiano. Que no seas un fanático, está bien, que no seas legalista, pero que en ti vean que eres cristiano. Perfecto no, pero cristiano. Esther en 30 días fue un momento gris. Pero ¿cómo tú y yo vamos a juzgar a Esther? Si en parte conocemos y en parte ¿qué? ¿Y en parte qué? Profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Dice el versículo 10. El 11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que todo lo que se diga, la persona puede morir. Y en 30 días ella no sabía que la gente estaba muriendo y le dio lo mismo. Esther, Mardoqueo sabía cómo exhortarle, pero en ese momento Esther dio la espalda. Dio la espalda a su pueblo. Pensó en ella sola. Dice Hechos 22:20, dice: y cuando se derramaba la sangre, ¿de quién? De Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía ¿con qué?
y guardaba la ropa de ¿quién? Este es Pablo, religioso, hombre que conocedor de Dios. Dice esta versión dice de Pablo: cuando mataron a Esteban, yo estaba allí y estuve de acuerdo en que lo mataran, porque hablaba acerca de ti. Hasta cuidé la ropa de ¿quién? ¿Usted recuerda cómo murió Esteban? ¿Cómo murió Esteban? A piedra. ¿Saben qué hizo Pablo? Pablo le dijo: ustedes van a matar a Esteban. Eso es lo real. Miren bien, deben su ropa, porque al matar a Esteban se van a salpicar de sangre. ¿Me está escuchando? ¿Se va a salpicar de qué? De sangre. Denme su ropa, yo se las guardo, para que lo puedan matar en paz. Eso hizo Pablo. Guardar la ropa de ellos, porque pues se salpican de sangre, para que lo puedan matar, bien muertico. Eso hizo Pablo. Todavía no era creyente, es verdad, pero fue un área gris en Pablo. Pero en Hechos 15:36 vemos algo en Pablo que, aunque antes así, un área gris en Pablo siendo creyente, siendo cristiano. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dice el 36, dice el 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre ¿cómo? O sea, se llamaba Juan. El sobrenombre era Marco. Ese fue el que escribió el evangelio de Marco. Su sobrenombre era Marco, pero su nombre era Juan. Dice el 38. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice el 39. Dice: y hubo tal desacuerdo. Miren cómo dice el autor de Hechos. ¿Sabe quién escribió esto? Un amigo íntimo de Pablo, su médico de cabecera, llamado Lucas. Él sí sabía lo que había pasado. Él conocía el bochinche bien claro. Y dice: se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. Navegó a Chipre, dice el versículo 39. ¿Y sabe? Pablo salió por otro lado. ¿Aquí qué fue? ¿Qué fue el área gris de Pablo? Su carácter. Hay gente que tú vas a verlo un día en mala posición. Un día, el pastor que me formó, llegamos a la iglesia y estamos con una muchacha que estaba llegando a la iglesia, era profesional, no recuerdo qué profesión era, no sé si era trabajadora social, no recuerdo. Y el pastor tenía la costumbre de que a sus hijos los regañaba si al comenzar el culto estaban desordando la iglesia. No había comenzado el culto. Y cuando está comenzando el culto, él tenía una facilidad que él se sacaba la correa y sonaba así, ¡fu! Y los hijos estaban en la puerta. Pavimentada la iglesia, ya queda una área bastante concurrida de carros, y el pastor sacó la correa y hizo así, ¡ru! Y esos niños corrieron, ¡fum! Y la muchacha que llegó me dice: ¡ay! Y eres el pastor. ¡Ay! Y los iba a lastimar. Yo le dije: es que son los hijos de él y los puede corregir. Le dije yo todavía no estaba casado, pero usted sabe, si a usted le pegaron, usted aplaude que le pegan a otro también. Y puede castigarlo. Son los hijos de él. Y él tiene advertido que no estén jugando en el templo en el momento del culto. Y yo dije a la muchacha: y sabes, gracias a eso, él tiene autoridad para corregir en la iglesia. Le dije yo a la persona. Y esa muchacha quedó como ofendida. Porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Pablo tiene un carácter tremendo. Pablo, tú lo veías que gritaba, cogía rabia, y pudieron juzgar a Pablo. Pablo aquí con Juan Marco, ¿sabes? Yo averigüé y Pablo tuvo ¿sabe cuánto duró Pablo disgustado con Juan Marco? Más o menos, así se lo saco, 3 años. Hasta que Pablo tuvo que después decir, no se lo leo por motivo de tiempo, mandarlo a buscar. Pero Pablo duró 3 años enojado. Si estuvo enojado con Juan Marcos, también lo tuvo con su tío o primo llamado Bernabé. Porque tenemos áreas de crisis en nuestras vidas que paramos enojados, odiando. Y usted dirá: pastor, pero si Pablo duró enojado 3 años, pues durar 5, sí. Ojalá no te mueras. Pero Pablo duró 3 años. ¿Sabe por qué lo sé? Porque duró 3 años y medio el viaje misionero, el segundo de Pablo.
Duró enojado, enojado, enojado. 3 años y medio, Pablo inconforme. Y vamos a encontrar gente en la iglesia, en el servicio a Dios, que tiene una forma de actuar. Pero no juzgues. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte ¿qué? En parte ¿qué? Y Pablo tuvo que resolver esa área después. Ustedes los que conocen la Biblia saben que Pablo después resolvió eso. En Hechos 15:36 vemos a Pedro. Otra área gris de Pedro. Perdón, Gálatas 2:11. Me equivoqué. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice Pablo. Tuve que regañar a Pedro. ¿Por qué? Pablo tenía problemas de carácter. ¿Sabe qué tenía problemas Pedro? Pedro a veces era un poco hipócrita. Era un poco de doble cara. Pedro a veces era de doble cara. Y Pedro tuvo un tiempo, Pedro sanaba con la sombra, pero tenía problemas también. A veces era un poco dualista. Él decía, ay, yo estoy contigo, estoy también contigo. Ay, ¿verdad? Y decía, ay, dijeron eso. Así era Pedro a veces. Pablo era un poco más seco. Pero los dos escogidos de Dios, los dos siervos de Dios. Y no hay más nadie en referente después de Jesús en el Nuevo Testamento que es Pedro y Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice la palabra, Pedro lo exhortó cara a cara, Pablo, perdón. ¿Y por qué lo exhorta? Dice el versículo 11, dice el 11, el 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, para no ofender a nadie. Y dice el siguiente versículo, dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún ¿quién? Es que Bernabé se la puso difícil a Pablo. Peleó con él y después estaba aliado con Pedro. Bochinche por aquí, bochinche por acá. Escuche bien. Y dice la palabra, fue también arrastrado ¿a qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Diga, ¿qué? Diga, hipocresía. Y Pedro, tú podías decir, Pedro, ¡ah! ¿Y dónde quedas tú y dónde quedo yo? Si tú nunca has sido hipócrita, si usted nunca ha sido hipócrita, sería esta mañana que está aquí. Ahora que salga, vuelve a ser. ¿Quién sabe qué pase después? Porque en parte conocemos. Entonces, cuando tú escuchas algo de alguien, no dudes de su llamado, porque tú en parte conoces y en parte profetizamos. A su nombre. No me juzgues. ¿Creyente en qué? Dígale al que está solo, yo estoy en transición. Sácame de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, gracias Dios, porque me estás hablando. Yo estoy en transición. Diga, de gloria en gloria. Diga, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Dale un aplauso al Señor. Dice el 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, porque ese era Pablo. Pablo era imprudente. Pablo era imprudente con I mayúscula. Aprovechó, como siempre hay gente imprudente. Tú vas a encontrar gente imprudente. En esta iglesia no hay casi imprudente. El 99% de la iglesia es imprudente nada más. Y vas a encontrar en el liderazgo gente imprudente. Pero eso no te lleva a juzgar, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice la palabra, dice Pablo, delante de todo el mundo se lo dije para que sepa, para que aprenda. Ese era Pablo. Para él estaba bien. Y dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué vas a obligar a los gentiles a judaizar? Si tú como judío no practicas lo que hacen los judíos, ¿por qué vas a obligar a esto? No seas hipócrita. Hasta ahí llegó la discusión. Pablo no cuenta más chisme. Hasta ahí lo dejó. Usted le preguntará en el cielo.
usted le preguntará en el cielo. Así que no juzgues a nadie. Por eso la Biblia dice, no juzgues a tu hermano, escuche bien, antes de ¿qué? De tiempo. ¿Por qué? Porque todo creyente está en transición. Tú no vas a copiar lo malo, eso es cierto. Pero aquí vemos personas que estamos en transición, y lo que sí sabemos, que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Voy a terminar este mensaje con esto. Estos momentos grises hay muchos en la Biblia. Elías quiso morirse. Eliseo se molestó porque este hombre pidió recompensa. Y Eliseo hizo lo que nunca Elías hizo. Eliseo tuvo errores, pero Elías cuando Eliseo a alguien le fallaba, pedía lepra, pedía esto. Eso era. Y pues tuvo que revocarle la maldición, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y dice esta palabra, bien. Abraham fue profeta y quitó la maldición de la esterilidad en su familia. Cuando parió la mujer de Abraham, toda su familia, dice la Biblia, y aún nos dice que por Abraham haber roto esa maldición, su familia rompió la esterilidad. Miren bien, eso pasó con Abraham y fue llamado padre de la fe. Y su simiente, dice que en la simiente de Abraham fue bendita ¿qué? Toda la familia de ¿qué? ¿Toda la familia de qué? ¿Con cuál mujer? Diga, con Sara. Diga, con Sara, la que él quiso vender. Y dice la palabra que David, usted conoce, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que es referente. Y cuando David muere, cuando un rey hacía las cosas malas, decía, no fue como David su padre. Y cuando hacía las cosas bien, decía, fue como David su padre. Fue un referente, alguien a acercarse a Dios con todos sus momentos grises. Dice la palabra también, nos dice que Esther, la mujer, cambió el rumbo espiritual de su pueblo. Lo que nunca había hecho, puso a todo el palacio a ayunar 3 días y 3 noches. ¿Sí lo sabía? Los puso a ayunar. Ella recordó sus raíces. Eso lo hizo Esther. Y por ella se conservó la nación judía. Pablo y Pedro son los patriarcas más grandes, apóstoles usados para demarcar el fundamento de la iglesia. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice así. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Diga conmigo, renacidos. Yo quiero que usted levante, hermano derecho, y diga conmigo, yo todos los días estoy renaciendo. ¿Cuántos dicen amén? A ti tu mamá y tu papá no te van a parir varias veces, pero ¿quién hace ese renacimiento? Muéstrame la versión esta. Mira lo que dice esta versión. Dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Todos los días Dios te lo va a cambiar. Alguien te va a juzgar por lo que pasó ayer, pero no saben qué pasó en la madrugada, no saben qué pasó esta mañana. Y dice, es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y en que este mensaje da vida y nada puede ¿qué? Di conmigo, lo que Dios, diga lo que Dios, diga lo que Dios está haciendo en mi vida. Diga conmigo, ni el diablo, ni mi prójimo, ni yo va a ser destruido. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Dale un fuerte aplauso a Él. Tú todos los días Dios está renaciéndote. Renaciéndote. Y dice, la traducción en lenguaje actual dice, versículo 24 y 25 dice, toda carne es como la hierba, y toda gloria, ¿como qué? Como la flor. Toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, ¿y qué pasa con la flor? Dice que todo se acaba. Dice que todo es destruido. Miren bien. Pero miren lo que dice acá. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio, ¿qué pasó? Hay cosas que van a ser destruidas en ti, pero lo que Dios está haciendo en ti, nadie lo va a destruir. Hay cosas en tu vida que van a quedar allí, pero hay cambio y transformación que Dios lo ha sellado en ti y en tus hijos. A su nombre. Termino con esta palabra. Vamos a colocarnos en pie. Damos las gracias al Señor en esta hora. Demos gracias al Señor. Yo pido que te coloques en pie un momento, por favor.
Mira esta palabra. Ya lo notaste, 1 Pedro 1. Ahora vas a colocarte en pie. Recuerda esta palabra. En parte conocemos y en parte ¿qué? En parte ¿qué? Profetizamos. Hay cosas en tu vida que tú, como las conoces así, dices: ay, Señor, yo creo que tú me vas a sacar de deuda, Señor. Sé que me vas a ayudar a pagar esta cuota. Como conoces en esa parte, profetiza en esa parte. Es hora de que conozcas lo que Dios tiene para ti y comiences a profetizar lo mayor que Dios tiene para ti. No profetices por lo que has vivido, no profetices por lo que tienes en el bolsillo. Profetiza por lo que no conoces, profetiza por lo que se te está dando, profetiza por lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te está revelando. Dice la palabra, Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y Ananías dice: yo no voy a orar por este hombre, ese hombre es malo, eso no sirve, eso es una escoria, eso no prende ni empujado. Dice Pablo, dice Ananías, un gran profeta que tiene una unción de sanar, y le dice Dios: ¿ves? Dice: no voy, Señor. Y dice el versículo 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Diga: y aún. Ahora. Así dice Pablo. Diga: y ahora. Tu presente, de pronto la gente lo conoció, lo que pasó ayer, lo que pasó esta mañana. Ese es tu presente. Este hombre conocía el presente, Pablo, pero no conocía su futuro. Dice: aún aquí tiene poder, es un hombre malo, perverso. Tú tienes que renunciar a lo que demás dicen de ti. Comienza a decir lo que Dios está hablando. Es que me vieron, es que me dijeron, es que me tienen pruebas. Aún, dice Ananías, aún ahora, hoy, ese hombre es malo. Pero ¿qué dice Dios? 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Levántese dos manos. Instrumento escogido eres tú, es tu familia. Oh, raba, jica, saca, raba. Instrumento escogido para sacudirte de la reina, para sacudirte del cáncer, de la leucemia, de la enfermedad, de la locura. Eres instrumento escogido. Tú. De pronto el presente no es lo mejor, pero instrumento escogido eres. Instrumento escogido. Diga conmigo: no me juzgues. Diga: no me juzgues. Soy un creyente. En transición. Dale un fuerte aplauso al Señor.